cuando estamos compartiendo o haciendo otra actividad en paralelo, por ahí salimos un rato del chat, entonces por ahí nos perdemos de la pregunta que hicieron. Así que activen el micrófono y preguntan, ¿sí? O si alguno no tiene micrófono, escriben en el chat y ven que yo estoy haciendo otra cosa porque estoy viendo la otra pantalla. El que sí tenga micrófono, porfa, léalo. Bueno, lo que estamos visualizando acá es el esquema general del proceso que vimos en oxidación celular. Sí, acuérdense, y es importante que antes de ver catabolismo y antes de ver anabolismo, vimos una, o sea, de las funciones específicas, digo, vimos una comparativa y vimos el análisis de algunos de las organelas que llevan a cabo funciones catabólicas anabólicas. Esto también tenganlo muy en cuenta porque es importante. De hecho, en el trabajo práctico a desarrollar, no el TPO aleatorio que hacemos enseguida, sino el de desarrollar, en el punto 3, sí, para que se lo anoten después, bueno, el 1 y el 2 también hace una comparativa. El punto 3 tiene una célula vegetal en donde les nombra a cada una de las organelas y les pone vías metabólicas, como para que ustedes digan, a ver, no sé, me pongo a pensar el núcleo, ¿qué función tenía de acuerdo a lo que yo vi en célula? Y esa función metabólica que yo estoy escribiendo, ¿es catabólica o es anabólica? Y depende también, porque quizás una misma organela puede tener funciones catabólicas y funciones anabólicas, como le pasa, por ejemplo, al retículo endoplasmático liso. ¿Sí? El retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos, y eso sería una función anabólica, pero por otro lado cataboliza compuestos cuando hace una degradación. Entonces, veo los dos componentes, o sea, veo las dos caras de cuándo se degrada y cuándo se sintetiza en componente, y me voy a dar cuenta que todas las organelas en realidad de la célula y todas las partes de la célula, porque el núcleo no es una organela, pero es un compartimiento del mismo, tienen funciones que pueden ser encerradas en el metabolismo, ¿sí? Ya sea catabolismo o anabolismo. Bien, entonces, habiendo repasado eso y los conceptos generales de qué es este conjunto de reacciones que ocurren en los seres vivos, no es lo mismo degradar algo para poder obtener energía, que es lo que ocurre en el catabolismo, a sintetizar algo metiendo energía al medio, porque al fin y al cabo lo que yo quiero es crear un compuesto orgánico, que eso es lo que yo quiero hacer en un proceso como la fotosíntesis. Bien, entonces vimos un ejemplo de millones que podríamos haber visto, pero un ejemplo porque es el más común de la degradación de un compuesto, y partimos desde la glucosa, que esto también puede ser no solo desde la glucosa, sino de cualquier otro compuesto orgánico. ¿Por qué partimos la glucosa? Y porque es el compuesto orgánico como más común que yo encuentro en los alimentos. Entonces, cuando yo veo esta primera etapa, que se llama glucólisis, quiere decir que estoy hablando del proceso de degradación de la glucosa. Y no es el único proceso de degradación metabólica que hay. O sea, si yo partiría de otro compuesto, entonces acá en vez de ponerle glucólisis, tendría que poner otro nombre de degradación metabólica, dependiendo del compuesto del cual parto, ¿sí? ¿Dónde ocurría esto? ¿Se acuerdan? O sea, ¿dónde ocurría el proceso de la glucólisis? ¿En qué parte de la célula me refiero, eh? ¿Ninguno se acuerda? ¿Dónde ocurre la glucólisis? Bien, en el citoplasma, ¿sí? Acuérdense que esto es muy importante, porque al decir que ocurre en el citoplasma, quiere decir que en cualquier célula puede ocurrir este proceso de glucólisis. Por eso decimos que la glucólisis es un fenómeno general, o la degradación metabólica, de todos los seres vivos, incluso una bacteria anaeróbica. Es la única fase degradativa que van a tener de compuestos orgánicos como estos azúcares, porque después si son anaeróbicos no pueden seguir una vía con oxígeno, entonces tendrían que desviarse a esta vía que figura abajo y que les dice sin oxígeno, ¿sí? Entonces, la glucólisis en el citoplasma es una vía anaerobia, pero no obligada, ¿sí? O sea, facultativa. ¿Qué quiere decir que sea anaerobia facultativa? Que si hay oxígeno no le molesta. O sea, no es que no tiene que haber oxígeno porque es tóxico, que pasa algunas formas de vida que son anaerobias obligadas. Y no solo, o sea, el oxígeno no lo necesitan, sino que si hay oxígeno, se mueren.
es el fundamento de por qué yo mato una bacteria anaeróbica con agua oxigenada en una herida, ¿sí? Si al fin y al cabo lo único que le estoy haciendo es bombeándole oxígeno. Entonces, hay formas de vida y procesos que se inhiben completamente ante la presencia de oxígeno y hay otros que le da lo mismo pero no lo consumen. Este es el caso de la glucólisis. Y ahí se partía en dos. ¿Sí? Es partir en dos, es yo no tengo oxígeno, sigo una vía fermentativa, yo sí tengo oxígeno, hago una vía aeróbica que la llamamos respiración celular y que tenía tres etapas. La oxidación del ácido pirúvico y el ciclo de Krebs, ambos que suceden en la matriz de la mitocondria. Obviamente si estoy hablando de una célula aeróbica, en una bacteria van a ocurrir dentro del citosol también. ¿Sí? Porque si la bacteria es aeróbica y va a llevar a cabo un proceso aeróbico, tiene las enzimas que le posibilitan el ciclo de Krebs o la oxidación del ácido pirúvico, pero obviamente no tienen una organela especializada para esto. Y lo mismo ocurre con el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, que en el caso de los eucariotas, que tienen mitocondria, ocurre en la membrana interna de la mitocondria, y en las bacterias que son aeróbicas, ocurren en la membrana plasmática. ¿Sí? Entonces, ubicamos en espacio y con qué condiciones se van a dar esta unión de estos compuestos hasta degradarlo hacia lo más básico, que es el dióxido de carbono y el agua. Bien, repasemos un poquito la glucólisis. Todos los procesos enzimáticos que ustedes se tienen que aprender en esta unidad son como medio recitar de memoria, un montón de horas con el culo en la silla, o sea, es como complicado. Sin embargo, bueno, lo vamos tratando de animar y uno dice, bueno, me estudié la glucólisis estudiando de a cantitos, o sea, con alguno de los rap, no sé si alguno se aprendió ya alguno de los rap o le sirvió por ahí escucharlos cantados, pero bueno, es importante, más allá de que yo utilice la memoria, que yo pueda pensar en los procesos para que no se confundan. Porque es común que en una de las opciones de la facultad, una pregunta de examen, me hagan una pregunta y que por ahí si yo justo se me perdió una enzima, se me dio vuelta, o sea, imagínense que puedo contestar todo mal por eso, nada más. Y todas estas enzimas en realidad tienen un porqué de su nombre y siempre yo las enzimas leo su funcionamiento de atrás para adelante, ¿sí? O sea que no es que el nombre sale de cualquier lado, entendiendo un poquito, investigando, repasando, anotando, porque bueno, nosotros generalmente también decimos la función puntual de cada una en las clases, anotando y viendo, bueno, ¿qué significa esto? Etimológicamente muchas palabras se van encontrando, ¿sí? ¿Cuál es la función de acuerdo a lo que dice? Por ejemplo, ¿qué significa la primer enzima? ¿Qué quiere decir que diga exoquinasa? ¿Alguno sabe? ¿Lo anotó? Dice, yo lo único que tengo es que fosforila la glucosa, o sea, le agrega un Bueno, fosfato. bueno, perfecto. Fíjate, asa, o sea, la finalización asa es de enzima. Quinasa, esto que vos estás diciendo fosforila, perfecto. Fosforila, o en otras palabras, agregar fosfato, es la función de cualquier quinasa. Bien. ¿De quién? ¿Qué significa exo? O sea, ¿de dónde viene ese prefijo exo? Bueno, de 6, bien. Y ese exo de 6 hace referencia de exo a una exosa. Exosa es puntualmente un azúcar de 6 carbonos. O sea que una glucosa, una fructosa, una galactosa, que son todas exosas, también podrían ser fosforiladas por una exoquinasa. Eso quiere decir que exoquinasa es como una familia amplia de enzimas, porque yo puedo fosforilar una glucosa, puedo fosforilar una galactosa, puedo fosforilar una fructosa también. Por eso muchas veces en otras bibliografías y por eso en el otro esquemita que tienen en la punta de clase a propósito, lo tienen con otro nombre porque por ahí se los pueden poner, les dice glucoquinasa. O acuérdense que también esto de quinasa se puede escribir con Q o con C, que también es, depende cómo hagan la traducción, que significa lo mismo, serían como sinónimos. Entonces, glucoquinasa es como también, ¿sí? Una
enzima que fosforila, pero específicamente a la glucosa. O sea, que decir glucoquinasa no es que sea lo mismo que exoquinasa, es como que exoquinasa es la familia grande de enzimas y glucoquinasa es un tipo particular de exosa porque estoy yéndome a la glucosa. Entonces le puedo llamar fructoquinasa. Y bueno, si es fructoquinasa, quiere decir que es una asa, una enzima. El prefijo kin antes de la finalización asa es una enzima que fosforila. ¿A quién? Y bueno, al compuesto que me dice antes, por ejemplo, en ese caso, fructosa, o glucosa, o quien sea. Bien, ¿qué me dice la segunda enzima? ¿Qué significa isomerasa? Se transforma en fructuosa. Se transforma en un isómero, ojo, ¿sí? Está bien, sí, puntualmente en este se transforma en fructosa, pero la palabra isomerasa es enzima que crea un isómero. Ustedes obviamente necesitan llegar a orgánica para darse cuenta de esta definición, pero isómero se le llama a cualquier componente químico que tiene la misma fórmula molecular que otro, pero que está ocupado en el espacio de una forma distinta. ¿Sí? O sea, como que se distribuye de forma distinta. Fíjense, cuando la exoquinasa le agregó el fosfato, acá de la glucosa 6-fosfato, lo único que pasó es eso, ¿eh? Que en el carbono 6 se agregó un fosfato. Ahora, si ustedes cuentan este compuesto, que es la fructosa 6-fosfato, con respecto a la glucosa 6-fosfato, van a contar y van a encontrar la misma cantidad de carbonos. Es más, ustedes van a decir, no, pero dice, esto tiene forma pentagonal y acá tiene hexagonal. Sí, 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 obviamente, porque se enlazó de otra manera. Pero ven que acá hay un carbono. Cada uno de estos puntitos acá me representa también un carbono, salvo que me simbolice lo contrario, como acá que hay una O. Entonces, un carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque la glucosa y la fructosa son isómeros, tienen la misma fórmula molecular. O sea, chicos, si yo les digo, la glucosa, como vimos en esta unidad, tiene como fórmula 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, es la fórmula también de la fructosa y de la galactosa también, son isómeros. Entonces, esta enzima es una isomerasa, una enzima que crea un isómero. ¿De quién? De una fosfoexosa. O sea, ¿qué quiere decir? De una exosa que tenía ya agregado un fosfato. Y sí, claro, la glucosa 6-fosfato. O sea, la glucosa 6-fosfato, que es el compuesto donde está actuando, era una exosa que tenía un fosfato. Le puedo llamar también fosfoexosa o fosfogluco. ¿Por qué? Porque gluco hace mención a la glucosa, que es un tipo específico de exosa. Por eso también en el apunte les da como el otro nombre, les dice que se llama fosfoglucoisomerasa, que es puntualmente un tipo de exosa. Bien, y ahí tengo la fructosa 6-fosfato, ¿y quién actúa? Fíjense el nombre de la otra enzima, fosfofructoquinasa. ¿Qué dijimos que era una quinasa? Una enzima que agregaba fosfato. ¿A quién le está agregando fosfato? A fosfofructo, o sea, la fructosa con un fosfato. ¿Ven que siempre lo leo de al revés? O sea, enzima que agrega fosfato a una fructosa que ya tenía otro fosfato. Conclusión, paso de la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6 bifosfato. En estas dos etapas, cuando las quinasas habían actuado, y en esta primera fase de la glucólisis, recuerden que los fosfatos no tengo otra que sacarlos de las moléculas de ATP. Por eso toda esta primera fase, si bien la glucólisis en general es una fase degradativa, las primeras etapas consumen energía. Por cada mol de glucosa yo consumo 2 moles de ATP hasta ahora, por lo menos. ¿Sí? Hasta esta etapa, hasta que tengo fructosa 1,6 fosfato. Bien, y ahí actúa una enzima, que bueno, esto es más difícil deducirlo por el nombre porque en realidad es una definición química, que es la aldolasa, pero las aldolasas son enzimas que rompen o fragmentan una molécula, ¿sí? Diluyéndolas por ahí o rompiendo el enlace entre dos, pero la aldolasa es como que le corta, imagínensele como una tijera. Entonces, si yo corto esta molécula, ¿sí? Entonces deja de tener esta forma, digamos, pentagonal, pero en realidad se divide cada uno de los componentes para un lado y para el otro. Fíjense que estos dos compuestos tienen la misma fórmula molecular, o sea, otra vez son isómeros,
Pero fíjense que la diferencia, esto me ayuda a mirarlo, si bien no tienen que saberse la fórmula de memoria, mirarlo me ayuda un montón a entender qué es lo que estoy viendo, porque este compuesto que ven acá, o sea, la hidroxiacetona fosfato, es lo mismo que el gliceraldehído 3-fosfato. Tienen lo mismo, tienen la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de oxígenos, la misma cantidad de hidrógeno. La única diferencia es que esto, que ven acá un doble enlace con el oxígeno, en vez de estar en el medio, acá está en el extremo. Esto después lo van a ver en química, que cuando este compuesto, o sea, el carbono, tenga doble enlace con oxígeno, después un hidrógeno y continúe la cadena carbonada, ¿sí? Acá, en cambio, tiene con el oxígeno y tiene cadena carbonada de los dos lados. Cuando esto está en un extremo, es una familia de grupos orgánicos que se llaman aldehídos y estas se llaman cetonas. Pero es la misma fórmula molecular. ¿Eso qué quiere decir? Que esta dihidroxiacetona rápidamente se puede transformar en gliceraldehído fosfato, y esto sucede porque la dihidroxiacetona fosfato no continúa la vía de degradación, solo lo hace el gliceraldehído fosfato. Entonces, la aldolasa corta como con una tijera a la fructosa 1,6-fosfato, divide la molécula en dos, y después, ¿qué hace la isomerasa? Transforma toda la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído fosfato, y ahí continúa la vía todo multiplicado por 2. ¿Por qué lo multiplico por 2? Y porque desde ahí en 2 ya tengo 2 moléculas y todo, ¿ven? Todo lo que figura acá sale por 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en cada uno de estos pasos? Primero, el gliceraldehído fosfato se transforma en un compuesto, ¿sí? Esperen que, bueno, es que justo acá está el corte de la imagen. Este gliceraldehído 3-fosfato, fíjense que lo tienen acá, se convierte en un compuesto que otra vez, ¿sí?, va a agregar un fosfato, pero no solo va a agregar un fosfato y lo va a reubicar del otro compuesto, sino que además de ello va a perder hidrógenos. Fíjense que acá cada uno de estos compuestos ha perdido este protón, cada uno de los gliceraldehídos fosfato, porque estamos multiplicando por 2. Entonces, además de agregarse el fosfato inorgánico solito, ojo con esto porque no gasta ATP, porque acá cuando de fosforilo digo, gliceraldehído 3-fosfato, paso a un compuesto que tiene 2 fosfatos, porque es 1,3 bifosfoglicerato, o lo puedo llamar 1,3 ácido fosfoglicérico. Acuérdense que siempre que se los nombren con la terminación ico o con la terminación ato, más o menos el mismo nombre del compuesto, es el ácido, y el otro es el que está ionizado. Esto cuando lo vean en química me ayuda muchísimo más a entender y por qué de repente en algunas partes de la bibliografía me dice ácido pirúvico y en otro me dice piruvato. Y yo digo, ¿por qué me lo está llamando distinto? En realidad es el mismo compuesto que está ionizado. Exactamente su fórmula no es igual, porque si está ionizado quiere decir que está cargado negativamente, pero en biología lo vamos a tomar como sinónimo en el sentido que siempre estamos en medios acuosos. Entonces cuando estamos en medios acuosos, obviamente, se ionizan fácilmente. Bien, entonces, triosa, ¿por qué triosa? Porque actúa sobre un azúcar de 3 carbonos, o este gliceraldehído que tenía 3 carbonos. ¿Sí? Eso significa tri, de 3. Fosfato, ya tenía un fosfato. Deshidrogenasa, una enzima que deshidrogena. ¿Qué quiere decir que deshidrogena? Que saca hidrógenos. ¿Y a quién le da esos hidrógenos? A la coenzima NAD. Y la transforma en coenzima NAD reducida. ¿Sí? Bien, tengo 1,3 difosfoglicerato. ¿Qué pasa con esta? ¿Quién actúa? Una quinasa, que hacía la quinasa agregaba fosfato. Ahora, ojo con esta, porque dice fosfoglicerato quinasa. Y yo digo, va a ser una quinasa, una enzima que agrega fosfato. ¿A quién? Al glicerato, o sea, al fosfoglicerato. Pero estos dos pasos que tienen acá, que también actúan quinasas, este paso que produce ATP, el paso 6, y el paso 9, que producen fosfatos, que también actúan una quinasa, ojo con esto, porque deberían llamarse ADP quinasa, porque agregan el fosfato al ADP, no al otro compuesto. Vieron que siempre la enzima es como el nombre y sobre quién actúa. Pero acá, imagínense que en todas las reacciones debería llamarle, a todas las que producen ADP, debería llamarle ADP quinasa. Y es como que no sabrían dónde carajo participa, porque todas aportan hacia el ADP. Entonces le ponen el nombre del compuesto de, en vez de, digamos, donde se agrega el fosfato, el compuesto final para no perdernos, ¿sí? Para saber en dónde puntualmente participa, no solo acá en la glucólisis, sino en cualquier proceso en el cual se vaya a generar ATP.
Entonces, esta quinasa que actúa sobre el fosfoglicerato, si es una quinasa y está reacomodando un fosfato, saca este fosfato de acá y me lo transforma en fosfoglicerato. Fíjense que sacó el fosfato del carbono 1, que al fin y al cabo fue puesto acá. Y dice, pero me hizo todo el camino al pedo. No, no lo hizo al pedo, porque lo hizo para deshidrogenar y almacenar esa energía en las coenzimas NAD. Pasa a 3-fosfoglicerato y esta enzima, fosfogliceromutasa, mutasa, enzima que muta. Muta me cambia de lugar. ¿A quién? Al fosfoglicero, o sea, al glicerato que ya tenía un fosfato. ¿Por qué? Porque era 3-fosfoglicerato. Fíjense, 2-fosfoglicerato. Nada más hizo esto. De acá, lo corrí acá y listo. Chao. En esa reacomodación de ese fosfato, actúa una enzima luego que deshidrata. Enolasa se le llama a las enzimas que deshidratan, por eso sale acá agua. Deshidrato, saco agua y transformo este compuesto en un fosfoenolpiruvato. Esta enolasa incluso quizás le podrían haber puesto un nombre específico. El libro de Curtis no lo hace, porque puedo poner, así como pongo una mutasa o una quinasa, lo que sea, que actúa y qué función tiene, la enolasa rompe una molécula, pero no me está diciendo a quién rompe, ¿sí? Debería llamarse fosfogliceronolasa. Y en realidad en algunos aparece así, pero en la bibliografía de ustedes no, entonces lo estudio nada más con la función. Igual que la otra, la aldolasa, que la partía la molécula en dos. Bien, y actúa, esperen que se me cambió de diapo. Bien, actúa esta, no sé por qué salta. Actúa esta enzima entonces y transforma, cuando la deshidrata, este compuesto en fosfoenolpiruvato, que el fosfoenolpiruvato, que ya deja de tener este compuesto acá y solo se queda con un oxidrilo, que es como un grupo alcohol, el fosfoenolpiruvato vuelve a perder fosfato, o sea, deja de tener esto, y es el enol, o sea, el grupo enol piruvato, que se le llama ácido pirúvico o directamente piruvato solito, ¿sí? Cuando está ionizado. ¿Sí? Entonces, yo viendo la función de cada una de las enzimas es más fácil repasarlo. Me detuve bastante más en la glucólisis porque la glucólisis es difícil porque tienen que aprenderse todo, chicos, los pasos de la glucólisis y no solo los pasos de la glucólisis, sino que además de ello se tienen que estudiar las enzimas, ¿sí? Que nosotros no. Entonces, conclusión, ¿qué hacemos en la glucólisis? Consumimos 2 ATP, liberamos 4 y liberamos 2 coenzimas NAD reducidas. Hasta que no lleguemos al final de todo esto, no vamos a transformar estas coenzimas NAD reducidas realmente en energía, en ATP, pero directamente por lo menos produje 2 ATP, porque si consumí 2, liberé 2, tengo un balance energético de 2 positivos, 2 coenzimas NAD, el equivalente energético obviamente serían los 8 ATP, y obviamente voy a producir 2 ácidos pirúvicos. ¿Por qué tengo una reacción acá tan compleja en donde me está mostrando todo lo otro, chicos? Pues nos está mostrando todo lo que se mete y lo que se sale, ¿sí? O sea, todo lo que entra y lo que sale. Si yo voy a producir tantos ATP es porque había un ADP y fosfatos disponibles para que se uniera. O sea, por eso figura así la ecuación general, digamos. Bueno, vamos a pasar al... Esperen que les comparto el otro power. Vamos a pasar a la siguiente etapa. Creo que la fermentación no es muy difícil, o sea, digo, la pueden repasar solitos porque son 2 fórmulas nada más que pasa cuando no tengo presencia de oxígeno, pero sí me interesa que sigamos con la vía aeróbica. Sí, acuérdense que qué pasaba en la fermentación. ¿Qué hacíamos con el ácido pirúvico? Se podía convertir en alcohol etílico o en etanol o en ácido láctico. Bien, perfecto. ¿Y qué hacíamos en esa reacción? ¿Qué le tenía que yo dar a ese ácido pirúvico para que se convirtiera en ácido láctico o alcohol? O sea, que consume la reacción de fermentación. ¿Se acuerdan? Es importantísimo eso, chicos, porque es lo que me hace estudiar el balance energético de la glucólisis. Miren, esperen, entonces me vuelvo. ¿Ven?
¿Qué consumo acá después de la glucólisis con el ácido pirúvico? NAD reducido. Esta es la fermentación alcohólica y en la láctica van a ver lo mismo. ¿Ven? NAD reducido. Eso quiere decir que, fíjense, si yo en la glucólisis producía 2 ácidos pirúvicos y estos 2 ácidos pirúvicos, cada uno de ellos me consumen una coenzima NAD reducida para darme ácido láctico, para darme alcohol etílico, eso quiere decir que me van a terminar consumiendo los 2 NAD reducidos que yo produje en la glucólisis y por eso el individuo que hace fermentación solo por un mol de glucosa obtiene 2 ATP nada más, no obtiene los 8 que obtuvimos, porque las coenzimas NAD reducidas se terminan consumiendo en la fermentación. Son reacciones que consumen energía, no que liberan. Esto es muy importante porque estamos viendo vías catabólicas y la glucólisis es catabólica. Pero si yo hago después fermentación, la fermentación en sí es anabólica y me consume energía, aparte de la que produjo la glucólisis. Ole, el NAD es una coenzima que quiere decir que está formada a través de una proteína. NAD significa dinucleótido de nicotinamida, de adenina y nicotinamida. O sea, un dinucleótido, por la definición que nosotros hemos visto, un nucleótido es la unidad básica de un ácido nucleico. Esa coenzima tiene adenina, que es una base nitrogenada de los nucleótidos, y nicotinamida, que es derivado de una vitamina. Las coenzimas, como la coenzima NAD y FAD, son derivadas en gran parte de vitaminas y sirven para mediar un proceso, como en el caso de mediar la llevada de esta energía o la carga de esta energía hacia el transporte de electrones, que va a ser el que va a producir la energía final. ¿Por qué está reducida? Bueno, esto acuérdense de los conceptos que vimos al principio de óxido-reducción. En todas las reacciones redox, cuando yo digo que un compuesto se reduce, quiere decir que gana electrones, y cuando digo que se oxida, quiere decir que los pierde. Entonces, si yo digo NAD reducido, es porque en la reducción ganó electrones. ¿De quién ganó electrones? La coenzima NAD, y bueno, de los compuestos que estamos degradando. Ustedes acuérdense que el fin de todo esto es producir ATP, que era la molécula energética o corriente que yo utilizo en todo el cuerpo. Bueno, las coenzimas NAD y FAD son aceptores primarios de estos electrones y protones, o sea, de esta energía. Imagínenselo como una las más chiquititas y empaquetar las más chiquititas, que es el ATP. ¿Sí? ¿Se entendió, Oli? Uy. Tenés el dibujito igual de la coenzima NAD en el cuadernillo, ¿sí? Que sale bien químicamente para ver químicamente qué es, pero acuérdense que es una coenzima. Bien, perfecto. Bueno, entonces, si teníamos oxígeno, ¿qué pasaba? Nos vamos a la parte de la respiración celular. ¿Qué ocurría en la respiración celular? Bueno, acá para facilitarnos un poco más, este es el paso intermedio de la oxidación del ácido pirúvico, sí se lo tienen que saber, pero es fácil, ya ocurre en la matriz mitocondrial, y el ácido pirúvico, en vez de transformarse, como vimos recién, en ácido láctico, en alcohol etílico, que pasaba cuando yo no tengo oxígeno y consumo NAD reducido, acá ¿qué hago? Lo contrario, voy a producir NAD. Por eso la oxidación del ácido pirúvico es una vía exergónica y no endergónica, ¿sí? Otra vez, cuando yo oxido un compuesto, ese compuesto pierde electrones. Si pierde electrones el ácido pirúvico es porque alguien los gana. ¿Quién los está ganando acá? La coenzima NAD. Por eso se transforma en NAD reducida y por eso digo que la oxidación del ácido pirúvico es exergónico. ¿Qué pasa con esa coenzima NAD? Y cuando llega al final a la cadena de transporte de electrones va a tener un equivalente energético, o sea, se va a transformar en ATP. Esta coenzima que yo le agrego, la coenzima rápidamente, así como se la agrego, después sale. Entonces no les han puesto la fórmula, porque la coenzima A no es esto, ¿eh? O sea, tiene una fórmula química amplia, pero no se las dibujan porque medio como que no participa. Se pega acá y empieza el ciclo de Krebs y sale y listo. Entonces me importa esto, el grupo acetilo. El ácido pirúvico pierde entonces uno de sus carbonos, libera una coenzima NAD reducida y se transforma en acetilcoenzima A agregando la coenzima A. ¿Y qué pasa después? Ingreso en el ciclo de Krebs. Ese acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs se une con un compuesto de 4 carbonos que se llama ácido oxalacético.
y forman este primer compuesto, entre este ácido oxalacético y el acetil-CoA, forman este primer compuesto que se llama ácido cítrico. Para la suerte de ustedes, no tienen que conocer las enzimas intermediarias del ciclo de Krebs, como si lo teníamos que conocer en la glucólisis, que era más complejo. Ojo con esto, porque todos los rap que les hemos dado y canciones del ciclo de Krebs sí les nombran las enzimas que participan en cada proceso, y la verdad es que esas enzimas que les están nombrando en cada proceso son comunes, que nos las tomen después a nivel universitario cuando veamos este proceso nuevamente. Pero ahora este año no lo vamos a estudiar, lo vamos a estudiar cómo figura acá en la gráfica, de este compuesto a este compuesto. Entonces, sí tengo que saber cada uno de los pasos, que el ácido cítrico se transforma en ácido cis aconítico, o sea, veo la fórmula para tratar de basarme, de ahí al isocítrico, de ahí al cetoglutárico. Bueno, cada compuesto sí, hasta llegar nuevamente al ácido oxalacético, pero no las enzimas intermediarias. ¿Qué es importante de este ciclo de Krebs? Que apenas comenzó, la coenzima A se devolvió. Entonces, en realidad lo que está en juego es este grupo acetilo. El grupo acetilo eran dos carbonos. Estos dos carbonos se terminan de degradar completamente. Acá veo uno que está saliendo al exterior y acá veo el otro. ¿Sí? Cuando termino de degradar este compuesto, como esto es un ciclo, voy a generar todo y volver al mismo punto, que es la formación de ácido oxalacético, para que pueda comenzar. O sea que toda la energía contenida en esta molécula no solo se va a desprender en ATP, sino en coenzimas NAD y FAD. O sea, le voy a entregar de este grupo acetilo protones y electrones a la coenzima NAD para reducirla, a la coenzima FAD para reducirla, y voy a producir 3 coenzimas NAD por cada vuelta del ciclo de Krebs, una coenzima FAD reducida y un ATP. Por cada vuelta del ciclo de Krebs, o sea, por un ácido pirúvico, voy a producir 3 NAD, un FAD, un ATP, y liberar 2 dióxidos de carbono, que eran los dióxidos de carbono, o sea, el carbono originalmente que estaba en este grupo acetilo. La única enzima que sí tienen que conocer del principio, que no se las nombra acá, pero se las nombra más adelante, porque en la parte de regulación, es la citrato sintetasa. Otra vez, la enzima me está soplando cuál es la función, porque si yo les digo sintetasa, es la enzima que sintetiza. ¿Qué sintetiza? Un citrato. ¿Sí? Citrato era la ionización del ácido cítrico. ¿Sí? Entonces eso sí se lo tienen que conocer, porque más adelante les nombra en realidad que esta reacción es dependiente de la concentración, o sea, de ATP en el medio. Entonces por eso. Bien, todo esto ocurrió para poder dar toda esta vuelta, digamos, del ciclo de Krebs, ocurrió para poder meterlo en la cadena de transporte de electrones. Si yo no tengo cadena de transporte de electrones, en realidad, no, todas las coenzimas NAD y todas las coenzimas FAD que fueron producidas en el inicio, no las puedo transformar en energía, ¿sí? Entonces, es el fundamento de por qué ocurre todo esto. O sea, por qué yo todas las coenzimas NAD y FAD que produce a lo largo de todo el camino, después se van a terminar transformando finalmente en energía. Entonces, en la membrana interna de la mitocondria, yo me voy a encontrar la cadena de los complejos de proteínas que forman estas bombas de protones y otras que los acompañan, hasta que finalmente llego a la ATP sintetasa. ¿Para qué? Para sintetizar ATP. ¿Sí? Claro, May, sí. El ciclo de Krebs da 2 vueltas si yo estoy contando el rendimiento energético de la glucosa. O sea, el ciclo de Krebs todo el tiempo da vueltas. Yo quiero que se imaginen esto como una máquina que nunca para en las células. O sea, mientras que yo tengo combustible, voy dando vueltas. O sea, da 1000 vueltas el ciclo de Krebs siempre, pero todo en el Curtis está armado como en base a una glucosa para poder sacar el rendimiento energético general. Entonces, claro, para oxidar la glucosa necesito dar 2 vueltas. ¿Por qué? Porque cada una de las glucosas, o sea, en el proceso de glucólisis, cada glucosa me daba 2 ácidos pirúvicos. Entonces se produce 2 veces la oxidación del ácido pirúvico, 2 veces el ciclo de Krebs. De hecho, desde la glucólisis, desde que se partió en 2, o sea, el gliceraldehído fosfato, todo está multiplicado por 2. Todo. O sea, desde ahí en adelante. Bien, no, de nada. Bueno, ¿qué estamos viendo acá entonces? La membrana interna de la mitocondria con sus 3 complejos de degradación. ¿Cuáles son los 3 complejos? El primero que veíamos acá, que dice 1, en realidad está formado por 2 componentes. Una proteína transmembrana, que es esta primera que estamos viendo acá, que se llama flavina mononucleótida.
Y esta proteína chiquitita que está al lado, yo no sé por qué hay algunos power que se nos han, no sé, que se les han guardado a los profes, porque yo no lo he hecho. En la vista general y no se me ve como el otro, entonces no. La plumita roja. Uy, desaparezca la flecha y no la vean. Primer complejo, entonces, flavina mononucleótido. Y después, la proteína periférica que sigue a continuación, coenzima Q. Ambas, complejo 1. ¿Cuál es la función? Y bombear los protones. Por eso están bombeando, sacando protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso. Segundo complejo que vemos acá, una proteína que también es una bomba, que es la citocromo B. Aunque no tenga el nombre acá, en el texto se los dice. El que dice 2, o sea, la proteína que dice acá 2, es citocromo B. ¿Y quién lo acompaña? La citocromo C. Citocromo B y citocromo C son el complejo 2. Y este complejo 3, que es la proteína transmembrana que ustedes están viendo acá, es la citocromo A, o citocromo A3. ¿Sí? Entonces, todo este complejo, ¿cuál es el fin de ese complejo? Que bombeen protones desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. ¿De dónde salió ese protón? Y están desprendidos por las coenzimas NAD y las coenzimas FAD. De la misma manera que me dibujan acá, chicos, la coenzima NAD, podría yo haber partido de una coenzima FAD también. ¿Sí? Ojo con eso. Este nombre de las proteínas que tienen acá, NAD-Q reductasa, o citocromo C reductasa, o citocromo C oxidasa, es el otro nombre también que le dan al complejo en sí de proteínas conjunto, y que en realidad es más fácil de ver porque me están diciendo directamente el nombre. Por ejemplo, si yo digo NAD-fosfato, o sea, NAD reducido, que es el que veo acá, reductasa. Y bueno, ¿qué quiere decir? Que voy a reducir a la, o sea, NAD-Q, o sea, que le pasa al Q a la coenzima, reductasa ahí, que se va a reducir esta primera proteína, o sea, que va a ganar los electrones. ¿De quién? De la coenzima NAD. El otro igual, citocromo C reductasa. Quiere decir que va a reducir el citocromo C. ¿Por qué? Porque le va a pasar electrones al citocromo C. Y esta citocromo C oxidasa, ¿por qué? Porque oxida el citocromo C, que es este de acá, porque le está quitando electrones. Entonces, esos nombres que tienen ahí también tienen que ver con el funcionamiento, obviamente, de cada una de estas enzimas o bombas. Pero en realidad, estas bombas que están viendo acá, la función última que tienen es crear una fuerza protón motriz. Todos estos protones que van a migrar al espacio intermembranal. ¿Y para qué yo quiero bombear protones hacia acá? Para que después entren por la ATP sintetasa, que la ATP sintetasa utiliza el gradiente de concentración de los protones para entrar y activar la unión del ADP con el fosfato. O sea que uno dice, ¿para qué miércoles saqué los protones y los voy a volver a meter? ¿Sí? O sea que para generar una fuerza protomotriz. ¿Por qué? Porque esa fuerza protomotriz me va a activar ese gradiente de concentración a la ATP sintetasa. Fíjense que nosotros, las bombas, como las analizamos en la unidad 3, generalmente eran activadas, por ejemplo, por el ATP. Pero si yo quiero sintetizar ATP, activar la bomba de ATP con ATP sería medio estúpido. Si yo quiero producir ATP, no puedo sacar la energía del mismo ATP que quiero producir. Entonces, ¿de dónde estoy sacando esa energía para producir ATP? Y bueno, esa energía es la energía contenida en los electrones de alto nivel energético que están almacenados en las coenzimas NAD y FAD. Entonces, fíjense que el electrón hace esto. Miren, ubiquen acá en el NAD estos dos electrones. Sigo la flechita azul, va por acá, recorre todo, vuelve al mismo lugar. Me dice, ¿de dónde salió? Entró. ¿Y los protones qué hacen? Se bombean, este protón de acá, se bombea acá y después vuelve a entrar. Entonces yo digo, sale todo y entra. Claro, sí, pero la gracia de todo esto, el protón es el mismo, chicos, porque el protón que sale y que entra es la misma partícula. Pero el electrón no tiene la misma cantidad de energía. Entonces, ¿para qué me sirvió la energía de los electrones? Para activar las bombas de protones y que me generara una fuerza protón motriz. Esa fuerza protón motriz me activa la ATP sintetasa y se genera ATP. Pero las partículas negativas del electrón y las partículas positivas de los protones no pueden dar vuelta por la nada porque me generan radicales libres en la célula y esto es sumamente tóxico. Entonces, la coenzima NAD y FAD, que eran los aceptores primarios de protones y electrones, reciben esto, pero lo termina liberando después hacia el oxígeno, que es el aceptor final, y produce finalmente agua con él. ¿Sí? Entonces, conclusión, cuando termina esta etapa, en realidad yo estoy liberando
todo lo que tenía almacenado, o la energía que estaba almacenada ahí, la termino liberando hacia el exterior. Conectando un poquito con esto, porque no voy a repasar qué es un pigmento, qué es qué es o sea, los componentes de la luz y todo eso, porque eso lo van a estudiar. Esperen que estoy buscando el otro power. Eso lo van a estudiar ustedes solitos, porque, o lo pueden repasar con los videos, digo, pero es más teórico. Quiero conectar esto con la cadena justamente de transporte de electrones que ocurre en el cloroplasto, porque es muy similar a esto, porque tiene que ver con una cadena que también busca el mismo fin, que es producir ATP. Lo que pasa, claro, funciona de forma distinta, porque el transporte de electrones de la mitocondria era una cadena de transporte de electrones que ocurría para fabricar únicamente ATP por lo que había almacenado la coenzima NADIFAT. En cambio, ¿cuál es la función de la cadena de transporte de electrones del cloroplasto? Transformar la energía lumínica en energía de tipo química, para después incorporarlo a otro proceso. ¿Sí? Entonces, en esta fase anabólica, que es la que vemos desde el cloroplasto, ¿qué me tengo que saber? La etapa lumínica, que es la cadena de transporte de electrones, y en vez de llamarle fosforilación oxidativa, acá le voy a llamar fotofosforilación oxidativa, pero en realidad es lo mismo. Fíjense que hay una ATP sintetasa de la misma manera que habíamos visto esta ATP sintetasa en la mitocondria, nada más que, fíjense acá, es como que está mirando para el otro lado, y después me voy a encontrar con la etapa enzimática, que es la de fijación del dióxido de carbono. Entonces, repasando esta etapa lumínica, la cadena de transporte de electrones, volvemos a lo mismo, tiene el mismo fin, generar una fuerza protón motriz y activar después luego a la ATP sintetasa. Esta cadena de transporte de electrones es muy parecida a la de la mitocondria, pero tienen que puntualizar algunos ejemplos que siempre se los preguntan porque son cosas para confundirlos. Si se acuerdan, habíamos dibujado recién en la cadena de transporte de electrones en la mitocondria, en el dibujito que estaba ahí, había como un bombeo que se veía como hacia arriba los protones, pero ese hacia arriba significaba hacia afuera, porque me habían dibujado hacia acá la matriz y hacia arriba el espacio intermembranal. O sea que estoy llevando o bombeando los protones hacia afuera y después se metían por la ATP sintetasa. Esta gráfica en la membrana del cloroplasto, acuérdense que el cloroplasto tiene como una pseudomembrana más que se pliega desde la interna, que es la membrana tilacoidea, o membrana tilacoide. Entonces esa membrana tilacoide es como la membrana más interna del cloroplasto. Este dibujito me lo están haciendo hacia abajo, me están dibujando también el espacio interior, pero el más chiquitito, que es el lúmeno, espacio tilacoideo, y hacia afuera, ¿sí?, que acá está representado hacia arriba, la estroma del cloroplasto. Tengo dos cadenas, digamos, dos cadenas de proteína junto con el centro reactivo, que era esta clorofila, que es la que está capacitada para absorber la energía de la luz y poder transformarla en energía química, que es este pigmento. O sea, que tiene la clorofila y todo un centro de proteínas que funcionan como centro reactivo. Este es como la antenita que capta la energía lumínica. Entonces, esta clorofila formando este pigmento y toda una cadena de transportes me forman un fotosistema. En el cloroplasto hay dos fotosistemas. Entonces, es como que hay dos cadenitas de alguna forma de transporte de electrones en simultáneo. Vieron que en la mitocondria es como que empezaba desde un punto con mucha energía y agotó todo. Por eso en una gráfica anterior le sale como una escalerita, un gráfico como que va bajando. Acá en cambio es como los dos puntos de activación son los pigmentos, y de ahí la energía empieza a bajar por la cadena de transporte de electrones para dárselo a cada uno de ellos. ¿Qué pasa entonces en esta cadena de transporte de electrones? Los dos funcionan a la vez, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. ¿Por qué funcionan los dos a la vez? Y porque la luz llega e impacta sobre cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a representar esa luz como el fotón, entonces llega a cada uno de ellos. ¿Y qué hace cuando la luz llega y excita a los electrones de la clorofila que están almacenados en el centro metálico que tiene el medio, que tiene el magnesio? Saltan dos electrones con mucho nivel energético. Este electrón va a ir todo este caminito y este electrón de acá va a pasar por este camino. Entonces, dos vías simultáneas que se van abriendo, que las estamos viendo acá. Bien, ¿qué pasa en la primera que estoy viendo acá? Los electrones que saltan de este fotosistema 2, que es en donde está el pigmento C80, pasan por cada una de las proteínas y lo importante es que van a activar
a la citocromo BF. ¿Para qué es la citocromo B la misma que vimos, chicos? Primero la definieron como F y después se dieron cuenta que era el mismo tipo de complejo de proteína que está en la mitocondria. Por eso le pusieron B, y como ya le habían nombrado F, era como confuso, y algunos le dicen BF, o sea, B barra F como que es lo mismo, ¿sí? O sea, la B o la F. Entonces, paso el electrón de la quinona a la plastoquinona, de ahí al citocromo BF para que genere un gradiente de concentración, y después la plastocianina para que se lo lleve al siguiente. Fíjense la diferencia que tienen con la cadena de transporte de electrones en la mitocondria, que tenía 3 bombas de protones. Acá hay una sola. Es esta solita. Y fíjense también otra diferencia importante, cómo los protones viajan en contra de su gradiente, pero acá en contra de su gradiente significa desde la estroma hacia el lumen o espacio tilacoideo. Como que lo estoy metiendo. En la mitocondria, en cambio, lo estaba sacando de la matriz al espacio intermembranar. Acá lo estoy metiendo al espacio tilacoideo. Bien, este electrón entonces que salió y que dejó cargada positivamente, o sea, oxidada a esta clorofila, salta, y después de saltar y entregarle esta energía, va por la plastocianina y se deposita en este pigmento nuevo, ¿sí? O sea, en el pigmento del fotosistema 1, el cual también saltaron 2 electrones y ya lo agarró la siguiente proteína, como están viendo ahí, que es la ferredoxina. Entonces, ¿qué pasa con los electrones de la ferredoxina? Y pasan y saltan hacia esta proteína que vemos acá, que es la NAR reductasa, y esa NAR reductasa se la va a dar justamente a la coenzima NAD para producir NAD reducido. Pero este electrón, ¿sí?, de acá que saltó, repone los electrones que perdió el fotosistema, ¿sí? O sea, el fotosistema 1. Ahora, ¿quién le devuelve los electrones a este otro? Y esta es la explicación de por qué hay una ruptura de agua. Hay una ruptura de agua porque la molécula de agua, que se rompe también por presencia de la luz, o sea, por fotólisis, me libera protones, electrones y oxígeno. Oxígeno al medio. Electrones son los que reponen a este fotosistema. Y protones son los que al fin y al cabo este citocromo estaba bombeando para este lado. Entonces, ambos se excitan a la vez. ¿Quién le devuelve los electrones al pigmento 680? El agua. ¿Y quién le devuelve los electrones al pigmento 700? Y el 680, después de haber saltado, como están viendo acá, le repone su carga y llega a este fotosistema. Volvemos a lo mismo, se creó todo esto para generar la fuerza protón motriz que activa a la ATP sintetasa, vuelve a regresar este protón al mismo lugar, ¿sí? O sea, al mismo espacio de la estroma, y acá lo que hizo fue sintetizar ATP gracias al pasaje, ¿sí? Entonces, conclusión, sintetizamos ATP con la fuerza protón motriz que pasó para acá, y este protón que regresó a su lugar y que venía originalmente del agua, y este electrón, que en realidad también venía del agua, el que repuso a este, pero este que saltó repone a este, bueno, conclusión, los electrones que hay de más se terminan también agregando a la coenzima NAD-fosfato para producir coenzima, o sea, para producir NAD reducido, ¿sí? Entonces tengo NAD-fosfato reducido y ATP, que serían los productos del flujo de esta cadena. Siempre que el productor que esté haciendo esta vía tenga agua disponible y energía lumínica, va a hacer el flujo no cíclico de electrones y va a generar NAD-fosfato reducido y ATP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el NAD reducido lleva, además de los electrones, los protones. Y esos electrones y protones vienen del agua. Fíjense cómo esto, a ver, repone un pigmento, pero el otro salta y repone al otro. O sea que, aunque físicamente no sea el mismo electrón, porque el electrón de ese pigmento se quedó en el siguiente, o sea, no importa, es lo que yo le agrego de más al sistema. Piensen que si el sol llega acá y me deja la clorofila oxidada y cargada positivamente, si alguien no le devuelve electrones a esa clorofila, claramente no va a poder seguir haciendo esta vía. Por eso, cuando yo no tengo agua, se da el flujo cíclico de los electrones. ¿Qué quiere decir este flujo cíclico? Que el fotón activa a ambos, o sea, acá no está dibujado, pero puede activar a la otra clorofila también, pero al fin y al cabo me los deja cargados positivamente, y si no hay agua, no hay nadie que le devuelva, ¿sí?, ese electrón. Salvo que, ¿sí?, nadie se lo devuelve, salvo que
estos mismos electrones que se están perdiendo, la ferredoxina, en vez de llamarla la NAD-reductasa, al pedo, porque no puede producir NAD-fosfato porque no tiene ni protones ni electrones, saltan estos electrones y a través de esta cadena, o sea, de ir de vuelta a través de la plastocianina, al fin y al cabo volver a esta bomba, que es lo importante, la bomba de la citocromo BF, bombea protones hacia el otro lado, protones que haya disponibles, ¿sí? Los bombea. ¿Por qué que haya disponible? Porque después van a volver por la ATP sintetasa, pero de esa manera fíjense que es como que doy una vuelta como de tonto, ¿sí? O sea, los electrones hacen esto, así y así, y saltan así. Y yo digo, bueno, ¿pero para qué están saltando como tontos? Claro, no están saltando como tontos, claramente están activando la ATP sintetasa y quiere decir que la luz que está activando a la clorofila, o sea, la energía lumínica, la estoy trabajando y generando energía de tipo química para generar ATP. Ojalá nosotros pudiéramos hacer eso, o sea, nos ponemos al solcito así y generamos ATP o energía nada más de consumir el sol. No podemos, chicos, lo pueden hacer solo los productores, por eso este flujo cíclico solo genera ATP y es el motivo por el cual las plantas tienen menos cantidad de mitocondrias de lo que tienen las células, o sea, de los componentes, digamos, que son heterótrofos, sea un animal, sea un protista, sea un hongo. O sea, todos los heterótrofos tenemos más mitocondrias porque no podemos generar lógicamente energía a través de este flujo. Los productores sí. Bien, ¿y qué pasaba? Ay, esperen. ¿Qué pasaba después con este compuesto, este ATP y este NAD-fosfato reducido que se producía? Comenzaba la siguiente etapa, que es la etapa de fijación, ¿sí?, de este dióxido de carbono, que todavía no lo hemos tocado, pero es el que ocurría en la etapa enzimática. Lo fijábamos. ¿Qué fijamos? El protón que tiene la coenzima NAD reducida, NAD-fosfato reducida, ¿sí? Le fijo eso. Y obviamente la energía está contenida en el ATP y en la coenzima NAD-fosfato hasta que pueda llegar, obviamente, la oportunidad de poder unirlo a ese dióxido de carbono. Entonces, ¿qué le da la oportunidad de unirlo? Y una enzima que, como ustedes ya vieron, se llama ribulosa, o RVP, carboxilasa, ¿sí? O rubisco le dicen también. Entonces, esta enzima le da la oportunidad a este dióxido de carbono que le llegue la energía que estaba contenida en la coenzima NAD-fosfato o en el ATP para poder producir un compuesto orgánico. Esta RVP carboxilasa o rubisco lo que hace es unir el dióxido de carbono a la ribulosa 1,5 bifosfato. ¿Por qué a este ciclo de Kelvin, o a esta vía, yo la llamo vía de los 3 carbonos? Porque en realidad es una vuelta, un giro de compuestos de cadena de reacciones, que el primer compuesto que forman debería tener 6 carbonos. Fíjense, estos cuadraditos azules yo se los dibujé como carbonos para que lo pudieran ver rápidamente, y este puntito es el fosfato rojo. La ribulosa 1,5 bifosfato es un compuesto de 5 carbonos, o sea, una pentosa, por eso lo tienen acá en azul, y bifosfato, que dice la molécula, significa que tiene dos fosfatos, uno en cada extremo. Rápidamente yo entendería que si le uno un dióxido de carbono a esto, tengo 6 carbonos con 2 fosfatos, debería romper la molécula, o sea, en 2 moléculas de 3 y una de fosfato, pero también me podría haber generado un compuesto de 6 carbonos. O sea, ¿por qué acá yo tengo el PGA, que es el fosfoglicerato que vimos en la glucólisis también? El mismo compuesto, ¿eh? El ácido fosfoglicérico o fosfoglicerato. ¿Se acuerdan? Este era el 3-fosfoglicerato que lo transformaba en 2-fosfoglicerato, una mutasa en la glucólisis, el mismo compuesto intermediario. Pero como rápidamente se forma este compuesto, porque el que se forma de 6 se cinde, o sea, se rompe en 2, y se forma este compuesto de 3, este compuesto de 3, que es el PGA, es el que le da el nombre a la vía. Yo le llamo vía C3 por eso, ¿sí? Porque el primer compuesto que se forma es este PGA. Entonces, ¿qué pasa en este ciclo de Kelvin? En el ciclo de Kelvin, desde este compuesto que es el PGA, cada vez que yo doy una vuelta, integro un dióxido de carbono a este ciclo. Pero claro, un dióxido de carbono no me sirve para nada. Mínimamente yo en el ciclo de Kelvin tengo que dar 3 vueltas. Mínimamente tengo que dar 3 vueltas.
Para producir una glucosa, obviamente voy a tener que dar 6 vueltas. Esto, ojo chicos, en el cuadernillo tienen este gráfico, o sea, uno parecido, el de Curtis, digo, pero tienen un gráfico en el cual les sale el ciclo de Krebs con 6 vueltas. Pero en el apunte de clase, yo a propósito les puse uno en el cual todo está multiplicado por 3 vueltas para producir un gliceraldehído fosfato. También el mismo compuesto que vimos en la glucólisis, porque es el mismo compuesto intermediario. Este que está simbolizado PGAL es el gliceraldehído fosfato, el mismo que vimos en la glucólisis. ¿Por qué es importante que este gliceraldehído fosfato lo tengan presente con 3 vueltas? Porque realmente, chicos, lo que ocurre dentro del cloroplasto es la producción de gliceraldehído fosfato. No se produce glucosa directamente. Yo doy 3 vueltas y produzco un gliceraldehído fosfato. Voy a producir 3 vueltas más y voy a producir otro gliceraldehído fosfato. Y los dos gliceraldehídos fosfato en el citosol de la célula, no en el cloroplasto, se unen y me forman una glucosa. Entonces, cada 6 vueltas del ciclo de Kelvin consumo 18 ATP, acá tengo 12, acá otros 6, y 12 NAD-fosfato reducido. Pero si voy a producir solo un gliceraldehído fosfato, entonces consumo la mitad, 8 ATP y 6 NAD-fosfato reducido. ¿Sí? Entonces ahí, en conclusión, voy a tener como resultado de estas dos vías este proceso. Bien, ahora, la última partecita que nosotros vimos de esto y que es como una explicación de por qué existen otros tipos de plantas distintos, que es importante, no me saca de eje de algo que sí es fundamental y no se lo tienen que olvidar, que la RVP carboxilasa siempre es una enzima traicionera que engaña al dióxido de carbono con el oxígeno y siempre hay una parte de ella que se desvía y se une con el oxígeno haciendo la fotorrespiración. O sea, si ustedes me dicen, bueno, dice, ¿y qué plantas hacen fotorrespiración? Todas, todas hacen fotorrespiración, todas hacen fotosíntesis y una parte de ese RVP carboxilasa que terminaría el último proceso se desvía en fotorrespiración. Todas lo hacen. El tema es que hay en algunas donde es tan peligroso la cantidad de RVP carboxilasa que se une con el oxígeno, porque yo pierdo la tasa de fotosíntesis que necesito para sobrevivir, que necesitan usar otra vía alternativa para poder que esa tasa de fotosíntesis les alcance para vivir. Entonces, ojo con esto. La fotorrespiración lo hacen todos. ¿De qué depende? De la concentración de oxígeno que haya en el aire, la RVP carboxilasa se une con ese oxígeno y en vez de formar, como en el otro lado, o sea, la otra reacción que vimos recién, la RVP carboxilasa se unía con el dióxido de carbono y formaba gliceraldehído fosfato. Bueno, acá no. Acá se une con el oxígeno y forma ácido glicólico. El ácido glicólico es un compuesto que salta por la célula al peroxisoma, se descompone y al descomponerse en el peroxisoma me produce un aminoácido que es la glicina. De hecho, cuando se junta glicina en la mitocondria se produce otro aminoácido que es la serina. Bueno, al fin y al cabo es una vía que le sirve igual a la planta, o sea, la glicina es un aminoácido, la serina es un aminoácido, me sirven para sintetizar proteínas, o sea, no es que todo este paso lo hacen al pedo, pero lo pierdo como un producto que me va a servir para continuar el proceso de degradación del compuesto final para poder llegar a sintetizar el gliceraldehído fosfato. Entonces, no me sirve para producir PGA, voy a producir otra cosa. En este caso, esas plantas son las que comienzan la vía de los 4 carbonos uniendo a este dióxido de carbono con una enzima que sí es fiel al dióxido de carbono y no me importa si hay un poquitito chiquitito, pero igual se unen con ellas. Entonces, esa PEP carboxilasa que aprovecha al máximo el fosfoenol piruvato, que es un compuesto de 3 carbonos que también vimos en la glucólisis, forma un compuesto de 4 carbonos que vimos en el ciclo de Krebs, que es el ácido oxaloacético. Este compuesto, otra vez, es el que le da el nombre a esta vía. De la misma manera que el PGA le daba el nombre a la vía de los 3 carbonos, bueno, este se lo da al de los 4. ¿Qué pasa en la planta C4? En la planta C4 ocurre un conjunto de reacciones en lo cual lo importante es que yo voy a tratar de llevar este dióxido de carbono a la célula más profunda de esta planta, o sea, la célula de la vaina. La planta C4 no tiene cloroplastos con gran cantidad de RVP carboxilasa en las células del mesófilo, sino que los tiene en las células de la vaina. ¿Para qué? Para que el fosfoenol
piruvato se una con el dióxido de carbono a través de esta enzima, la PEP carboxilasa, de una forma más eficiente y puedan a través de esta transformación convertirlo en ácido málico que viaja a través de los plasmodesmos, que es la unión de las células hacia una célula más profunda de la vaina, en donde sí el ácido málico puede liberar el dióxido de carbono y hacer el ciclo de Kelvin o vía de los 3 carbonos normalmente. O sea que acá está la RBP carboxilasa esperándolo. Pero me ahorré en realidad el tránsito de esa célula porque arriba, por la carga o la concentración de oxígeno que había, se desviaba mucho por fotorrespiración. Y de esa manera yo logro eficientemente obtener la mayor cantidad de este dióxido de carbono posible. Si bien la facultad ha sacado este contenido, les nombra muy por arriba qué significa. Las plantas CAM están como un anexo, bueno, la Dani se los debe haber dicho, hay que tener como mucho cuidado porque cuando uno está viendo algún contenido que la Facu sacó, puede ser que después fantasmagóricamente lo meta. Entonces, ¿qué hago con esta planta CAM? Lo mismo, nada más que lo desfaso en tiempo. O sea, así como la planta C4 está haciendo el dibujito que veíamos recién de forma sintética, sería meto el dióxido de carbono y el ácido málico me libera ese dióxido de carbono en la célula de la vaina. Bueno, la planta CAM no tiene esta diferencia en espacios, pero sí en tiempo. Entonces, ¿qué diferencia tiene en tiempo? Yo dejo los estomos abiertos en la noche, dejo que entre el dióxido de carbono, lo asocio con el PEP, o sea que eficientemente gano la mayor cantidad de dióxido de carbono que puedo y sintetizo ácido málico y lo encierro en una vacuola. Entonces, en el día, cuando los estomas están cerrados, ese ácido málico sale de la vacuola y sí se puede unir con la RUEP carboxilasa y ese dióxido de carbono va a formar parte del ciclo de Kelvin, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, va a terminar. Bueno, este es el gráfico comparativo que tienen, que también ustedes ya lo vieron cuando analizamos este tema en el videito. Bueno, díganme si ha quedado alguna duda después de este repaso así. He tratado de ir rápido para alcanzar a ver todo. O sea, así explicando cómo logro. Ninguna, bueno. ¿Los demás? ¿No? Bueno. Bueno, yo sé que nos quedamos así como al borde de la hora. Yo les voy a decir igual a la Dani que les dé un ratito el viernes para terminarlo. Si pueden avanzar igual en el TP, porque mi idea es que lo hicieran hoy mismo, pero bueno, si viene el grupo 3 y 4, que los que están conectados ahora del grupo 3 y 4 no tienen clases a continuación, se pueden poner a hacer el TP. El otro grupito virtual creo que tienen ahora o física o química, o sea que no pueden ponerse ya a hacer el TP porque ya estamos en horario de recreo. Traten de hacerse un tiempito entre hoy y mañana para hacerlo el TP, con la intención de que el viernes puedan juntarse a corregir y también seguir viendo algunas dudas, y hemos seleccionado algunos ejercicios para que repasen con la Dani de forma virtual. Si no llegan a hacer el TP y la Dani les tiene que dar como más tiempo para hacerlo durante la clase, van a poder alcanzar a corregirlo y no vamos a poder hacer estos ejercicios complementarios que les ayuden, ¿sí? Así que traten de tenerlo resuelto para el viernes, ¿sí? Y ahí le avisan a la Dani. Si a alguna le faltó alguna pregunta, le piden un ratito y listo, no va a haber ningún problema porque está planeado para terminar de hacer este cierre de corrección el día viernes. Así que les dejo un beso enorme, que mañana tengan un hermoso día, aprovechen para descansar y recargar pilas, y bueno, y el viernes ya con todo. Y a todos los veo la semana que viene por esta misma hora y este mismo canal. Chau, chau. Chao. Chao, nos vemos.